Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Estamos acá nuevamente con Leo. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hoy estamos acá presencialmente. Sí, nos reunimos especialmente para hacer este episodio porque, bueno, consideramos que valía la pena. Sí, nos parecía un tema interesante y bastante actual. Esperemos que no salga nada sobre el tema. Sí, porque hay unos días entre que se graba y se publica, entonces bueno, esperemos que la información que presentamos hoy sea lo suficientemente actualizada y relevante para cuando salga. A ver, calculo que no va a cambiar nada, pero por las dudas avisamos. Sí, hay una semana y pico de diferencia, básicamente. Sí, si explotó todo, bueno, nos enteramos en una semana. Bueno, hoy vamos a traer algo interesante que me pasó porque sucede que la semana pasada o la anterior, depende de cuando lo estés escuchando, cuestión. China llegó a hacer acuerdos bilaterales con Rusia, con Brasil, ¿no? En los cuales van a empezar a comerciar entre ellos usando reales y yuanes, rublos y yuanes. El renminbi, como le dicen ellos. Sí, que de hecho es el nombre de la moneda. Yuan es como un apelativo cariñoso, no, pero no es el nombre oficial técnicamente. Sí. Pero vamos a decir yuan porque es más fácil que decir renminbi cada vez que... Y porque todo el mundo se lo acuerda como yuan acá. Claro, exactamente. El yuan chino, ¿no? La moneda de China. Que es diferente que el yen japonés, aclaro, porque los he visto confundiéndose también. Entonces, ahí cuando dije, mira... O sea, lo que ellos están intentando, ellos lo que quieren obviamente es reemplazar al dólar, ser ellos, ¿no? Porque, vamos a hablar, hay una gran ventaja en ser la moneda de reserva y la moneda, o sea, ser el medio de intercambio y reserva global. Claro, en este caso, hoy en día, digamos, ¿cuál es el contexto actual? Esto, por cierto, fue una conversación que se dio en el grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina, así que obviamente... De paso pasó el chivo, si no están, súmense, si les interesa el tema. Hablamos de estas cosas en el grupo, si no es que se están pasando todo el día en la cartilla del precio, del precio. Este es un grupo realmente donde salen este tipo de temas y bueno, salió justamente esto. Y el contexto actual, ¿cuál es? Y bueno, hoy en día el dólar estadounidense, ¿no? Es la moneda de reserva global, o sea, todos los países tienen reservas en dólares. Y medio de intercambio internacional. Exactamente. Para el comercio exterior, ¿no? Exacto. Cuando vas a comprar una página, por ejemplo, el precio está en dólares. Pero más allá de eso, los países entre ellos comercian utilizando dólares. Sí. ¿Cuál va a ser la estrategia a partir de ahora? Bueno, ellos lo que propusieron es, vamos a modificar, ¿no? En vez de usar, o sea, somos Brasil y China. ¿Por qué tenemos que usar el dólar si nosotros tenemos nuestras propias monedas nacionales? Sí. Vamos a empezar a usar tu moneda, el yuan, y mi moneda, el real. O al revés, ¿no? Si el chino lo dice, va a decir tu moneda, el real, y mi moneda, el yuan. Pero bueno. Seguro no se lo dicen en español, se lo dicen en chino. Y tampoco se lo dice en español, se lo dice en chino. Exactamente. Y el portugués. Sí, ¿no? Se lo fala. Entonces, ¿qué es lo que intenta China? Bueno, China intenta tener más relevancia internacional y sacarle la ventaja que tiene el dólar. Es una gran ventaja esto. Que te permite exportar inflación, ¿no? Poder, básicamente endeudarte en la moneda de reserva global que vos mismo emitís, o sea, tiene un montón de ventajas que obviamente mejoran tu estilo de vida artificialmente, ¿no? Más allá de que Estados Unidos es hiperproductivo y todo este tipo de cosas, tiene muchas ventajas el dólar, sobre todo para el Estado y para las corporaciones pegadas al Estado americano. Entonces, China lo que intenta hacer un poco es... Bueno, yo también quiero. ¿No? Yo quiero ese lugar. Y aparte me siento en condiciones de hacerlo. Sí. No, por eso imagino que no es que esto es algo con lo que salieron hace 2 días. Lo deben haber venido pensando hace rato y que dijeron, bueno, este es el mejor momento. Sí. Bueno, hubo ya un par de cosas similares en los años anteriores, pero digamos que este año fue como que intentaron un poquito más. Entonces... Básicamente lo que hicieron fue, está grabado, está el viaje de Xi Jinping a Rusia con Putin, en el cual se saludan como si fuesen novios, ¿viste? Todo este tipo de cosas. Mi viejo amigo, ¿viste? Sí. Hablan todo así. Pero una de las cosas interesantes es que Rusia no solamente va a empezar a usar el yuan y los rublos para comercio internacional, sino que va a usar su esfera de influencia en otros lugares como África, Asia, Latinoamérica, para que esto se realice en yuanes. Claro. O sea, la idea de China, ¿cuál es? Que el día de mañana Argentina, por ejemplo, comercie directamente con China utilizando
Sí. el yuan. No o utilizando comercie dólares. con otros países de África o de Asia o con Rusia en yuanes. Exactamente. O por lo menos no en dólares, eso lo quiere. Claro. Por lo menos sacarle el dólar a Estados Unidos. Claro, y sí, después... sí. Y por ejemplo, no sé, después en Argentina y en Brasil comercian con China, usan yuanes. Los yuanes que te quedan los pueden usar entre esos mismos países. O sea, la Sí. idea es justamente, y esto es muy importante, y también un poco es, Sí. si te venís preguntando en lo que va el episodio que tiene que ver esto con lo que sale normalmente Sí. en el podcast, creo que es un poco esto, es, acá está la clave, se quieren convertir en medio de intercambio global, Sí. ¿no? Entre países, es decir, es una economía internacional como es la economía de los países, que dentro de todo funciona como una especie de anarquía a gran escala, ¿no? Bueno, existe competencia de monedas, hoy en día el dólar tiene una superioridad, una legitimidad y una hegemonía que es, digamos, Sí, enorme. enorme, pero acá, digamos, aparecen los chinos con una propuesta. No estamos diciendo que esto vaya a funcionar, simplemente es lo que quieren hacer y es cómo entienden ellos que puede llegar a ocurrir. Ahora, ¿por qué no podría ocurrir? La verdad, podría ser, ¿no? O sea, de hecho, China tiene influencia económica como para poder hacer este tipo de arreglos con los países y puede ofrecer condiciones ventajosas inclusive, porque una vez que vos empezás, por ejemplo, a utilizar tu moneda para el comercio internacional, podés ofrecerle a los países que la acepten, no sé, préstamos a Sí, sí. tasas bajas, Es un poco lo que hacen. endeudarse a tasas bajas, o sea, de golpe, capaz que la deuda el día de mañana de Argentina no va a ser con el FMI, va a ser con el Banco Central Chino. Sí, el Banco del BRICS, se llama. Exactamente. Que ahora pusieron a Dilma Rousseff en la presidencia. Entonces, en este episodio básicamente vamos a explorar un poco las similitudes y diferencias, ¿no?, de estas dos estrategias, que ambas intentan desafiar la hegemonía del dólar. O sea, por un lado tenemos la estrategia china para promover el yuan como una moneda internacional, la que se conoce como internacionalización del yuan. Y por otro lado tenemos la estrategia de Bitcoin Cash, de la comunidad de Bitcoin Cash, para que Bitcoin Cash sea adoptado como moneda de uso cotidiano. Exactamente, no solamente en comunidades locales, sino también potencialmente como una moneda de utilización global. O sea, hoy en día, es verdad, no tenés comercio internacional entre países nominado en BCH, pero sí tenés potencialmente la capacidad de utilizar Bitcoin Cash en cualquier transacción internacional que lo requiera. Sí. Entonces, este podcast se va a dividir en dos partes. Por un lado, cuál es la estrategia china hasta el momento, y por el otro, cuáles son los problemas que tiene el yuan, que no los tiene Bitcoin Cash, y que son los que imposibilitan los objetivos del gobierno chino, ¿no? Están queriendo hacer dos cosas en simultáneo que no se puede. Entonces, por un lado, tenemos que China ya viene trabajando en promover el uso del yuan como una moneda internacional para reducir la dependencia del dólar, sobre todo internamente, ¿no? Entonces, las medidas que tomó China por el momento para hacer esto es empezar haciendo acuerdos bilaterales, ¿no?, para permitir a comercios para permitir el comercio directo en yuanes, como estos anuncios que vimos que hizo con Lula en Brasil, con Putin en Rusia, en los cuales se intenta trabajar. En un principio pareciera que quieren usar las dos monedas, la moneda de los dos países, para comerciar entre África, Rusia, Asia, Latinoamérica, para empezar a que todo esto se empiece a realizar en yuanes, ¿no? Eso es lo que están empezando a promover. Por otro lado, sumado a esto, tenés un sistema de red de bancos de compensación en todo el mundo para facilitar las liquidaciones de transacciones en yuanes. Esto es algo parecido al sistema SWIFT, ¿es? El de Estados Unidos. Sí, que es una red internacional de bancos que Claro. tienen un protocolo interno que básicamente les permite hacer las transferencias internacionales. Creo que eso se llama SWIFT. Sí, inclusive dentro, o sea, una de las... Hasta el momento eso nunca había sido utilizado como un arma Sí, política. Ahora, con la invasión de Rusia a Ucrania, sí se usó por primera vez. Rusia fue bloqueada del sistema y esto llevó a un nivel de que, o sea, el mismo sistema parece que funciona para euros, funciona para dólares. Lo bloquearon de todos los sistemas y le bloquearon sus reservas en los bancos del extranjero. Esto es algo tremendo, esto es algo que nunca había pasado con el dólar. O sea, el dólar nunca se había atrevido a bloquear a una persona, a bloquear a un país que no puede usar dólares. Está checando su mercado de demanda, si se quiere. Esto es una oportunidad para el resto, ¿no? Porque si sos un país
bueno, imagínate, si le pasó a Rusia, vos que sos Claro. algún país chiquitito, medio rebelde, Sí. por lo menos vas a querer tener la alternativa china a mano en caso de que te bloqueen del sistema americano. Entonces, por eso es que China, ¿no? Sí, crea busca- esto. O sea, o plantea, claro, esto Claro. como una alternativa. Me Tiene un imagino sistema que- propio, digamos. Sí, exactamente, tener un sistema propio. Si se preguntaba por Argentina, creo que Argentina nunca estuvo dentro de SWIFT. Me parece que nunca fue integrado. Ah, o sea, sí. que en ese sentido estábamos peor que Rusia, si se Sí, quiere. sí. Pero, si bien es cierto que no se había utilizado SWIFT, o por lo menos tengo entendido eso, como un arma, en el sentido de una herramienta política para disuadir a un país de hacer algo que al resto de los países no le gusta, sí se había utilizado esto de mantener en, digamos, secuestro, por así decirlo, las reservas internacionales Sí. en países de afuera. Por ejemplo, países cuando, por ejemplo, no sé, le dejaban... Sí, como su- lo del oro con Exactamente, Venezuela. con Venezuela, que creo que lo tiene un Banco de Inglaterra. Sí, un Banco de Inglaterra, sí. Entonces, bueno, lo que tenemos es... Esto sería como, si se quiere, el punto central de todo este sistema, ¿no? O sea, Exacto. si vas a hacer acuerdos bilaterales para que muchos países comercien en yuanes, este nuevo sistema SWIFT chino sería el que deberían usar para hacer eso. No irían a usar otro sistema de otro país, sino usarían el chino, obviamente. Entonces, otra de las cosas que hacen es promover el uso de acuerdos comerciales e inversión internacional en yuanes. Sabemos que China, con todo esto de la ruta de la seda y todo este plan, se le ha pasado invirtiendo en un montón de países. Muchos proyectos no tenían sentido, o se encontró que después no tenían sentido económico, que los países no lo podían volver a pagar. Muchos sí, hay que decirlo, pero muchos otros no. Sí, igual mucho de esto también no sabemos cómo es, digamos, el desarrollo a largo plazo de esos Sí, proyectos. Una de las cuestiones que esto tiene, que obviamente hay que mantener en contexto, es que esto es, digamos, economía dirigida, ¿no? O sea, Sí, estás sí, de planificación apuntando con centralizada. el rayo láser de la inversión estatal a, digamos, desarrollar determinadas industrias que vos considerás que son objetivos. Capaz, digamos, que en un mercado internacional esto no se haría naturalmente, pero bueno, es una estrategia que utilizan estos países, ¿no? Que digamos, en ese contexto funcionan como entes únicos, por lo menos lo podríamos esquematizar como individuos, ¿no? Sí, a sí, los sí. países que, digamos, toman la decisión de invertir en cuestiones específicas en los países en los cuales se está intentando establecer esto. O sea, esto es algo que viene hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, creo que China es uno de los principales países que invierte en infraestructura para países de África, ¿no? Como Sí, por sí. ejemplo Angola, ¿no? Desde rutas hasta puertos, hasta inversiones en edificios que pueden estar incluso sobreinvertidos, no lo sé. También está el caso de una ciudad dentro de China que no vive nadie. Hicieron toda una ciudad Pero- para descomprimir la parte... Pero esto es en todos lados, Sí. esto es en Europa también, o sea, en todos lados ha comprado infraestructura. Obviamente no es directamente el gobierno chino, son empresas manejadas por el gobierno chino o no, este tipo de cosas. O con incentivos. Es Claro. como la misma corporación política alrededor de... O con Sí. la misma política... es una exactamente. extensión del gobierno chino lo que Claro, hace. como funcionan, por ejemplo, las corporaciones en Estados Unidos. digamos. Sí, pero más todavía, porque, Claro. porque dentro de la trabajan codo a junta codo. directiva tiene que haber alguien del Partido Comunista, todo este tipo de cosas. Entonces, otra de las cosas que se intenta hacer es crear instituciones financieras denominadas en yuanes, como por ejemplo el banco este del BRICS que crearon, el AIIB, no me acuerdo exactamente las siglas, pero es también otra. Quieren crear como alternativas al FMI, al Banco Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo y todo este tipo de cosas. Todo esto se hace para intentar reducir la dependencia de China del dólar estadounidense y del resto de países, ¿no? Esta alternativa que quieren tener. O sea, en resumen, la estrategia de China lo que intenta es reemplazar al dólar estadounidense con el yuan como moneda internacional. Esto lo que quiere hacer es sacarle demanda, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A través de una serie de medidas para promover el yuan, en el comercio, en la inversión y reducir la dependencia del dólar, simplificadamente. Entonces, hasta acá perfecto, es el punto de vista chino, que es en parte, o sea, obviamente Bitcoin Cash no tiene al comité del Partido Comunista. Partido Comunista Chino atrás, ni tiene 1.000 millones de personas obligadas a usar Bitcoin Cash como si lo tiene el yuan, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pero la estrategia, fíjate que la estrategia china, y ahora si quieren vamos a ver un poco por qué no pueden hacer la otra estrategia, pero la estrategia china no es
sea, no es que China fue y le dijo a Brasil, quiero que cambies tus reservas del Banco Central en dólares por yuanes. Te prometo que va a ser estable. No fueron por ahí. No intentaron primero ser reserva de valor y luego medio de intercambio. Ellos están tratando de promover el yuan como medio de intercambio internacional y luego, obviamente, va como reserva de valor. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias, qué es lo que tienen que ceder a cambio para lograrlo ser. Para lograr hacer cualquiera de las dos cosas, ¿no? Pero lo interesante es el orden de las cosas. Sí. Que eso es muy similar a Bitcoin Cash. Eso es justamente la similitud que encontré, ¿no? El gobierno chino quiere que sea medio de intercambio, obviamente la Feria Internacional de Comercio, ¿no? O sea, pero el plan es el mismo, es primero medio de intercambio para luego ser reserva de valor, ¿no? Ser un medio de intercambio general para luego ser una reserva de valor internacional. Porque justamente es eso, vos mantenés reserva, ¿no? Vos tenés un balance en una moneda, porque es la misma moneda en la que después podés comerciar. No vas a hacerlo con dos cosas distintas. Si no tenés el caso argentino, donde la gente ahorra en dólares, gasta en pesos y el peso se devalúa, ¿no? Más allá de que porque imprimen. Pero la gente en general quiere tener o sea, el efectivo es uno, ¿me entendés? Es sí. Reserva de valor y medio de intercambio en simultáneo. Y no para todo es medio de intercambio el peso. O sea, para grandes compras, desde autos a algo más caro, como una casa, por ejemplo, lo que sea, cualquier tipo de inversión grande se hace nominada 100% en dólares. Sí, sí. ¿Y justamente por qué? Porque el dólar hoy en día es utilizado como la moneda en la cual se pueden hacer este tipo de intercambios comerciales. O sea, si simplemente se considerara como un medio de valor, perdón, como una reserva de valor, no como un medio de intercambio, entonces, y la utilidad ahí estaría faltando. Entonces, el porcentaje, qué tan atractivo es el dólar para mí, si no tuviera estas características, caería. Entonces, justamente el yuan apunta a sacarle al dólar lo más brillante, que es la cualidad de ser medio de intercambio. Y acá quiero hacer un poco hincapié en la diferencia ideológica, ¿no? Porque es una cuestión ideológica que tienen algunas personas que entienden este proceso al revés, ¿no? Que creen, por ejemplo, hablan de la hiperbitcoinización, ¿no? Por ejemplo, cuando en círculos maximalistas de BTC se habla de este proceso de cómo Bitcoin BTC pasaría a ser reserva de valor, es porque creen que se va a dar todo esto. O sea, no hablan de llevar Bitcoin BTC a los mercados internacionales, que se utilice como medio de intercambio entre los países, incluso con el argumento de que te puedes saltar la barrera del SWIFT, o sea que no te pueden congelar las reservas. Eso ya sería una ventaja. Después tendría, por ejemplo, el problema que hablamos en un episodio anterior de qué pasaría si los estados adoptaran Bitcoin Cash o cualquier, digamos, criptomoneda descentralizada en la cual vos tengas que tener las claves privadas. Vas a tener un problema de gestión, ¿no? Que te va a forzar, lo que nosotros planteábamos en ese episodio era, te va a forzar a descentralizarte, entonces va a crear como más comunidades pequeñas, pero suponiendo que un estado grande... Sí, ese se llama Bitcoin Cash y el fin de la propiedad pública, ¿no? Algo así. Algo así. Sí. Lo pueden buscar, nosotros entramos más en detalle, básicamente lo que planteamos es si un estado adopta una cripto con la excusa de... Por ejemplo, descentralizada. Una cripto descentralizada, no estamos hablando de Avalanche o de Lightning Network. Sí, o de una CBDC. O una CBDC. Suponete que, no sé, Rusia, que vas a tener un problema de gestión de esos fondos, ¿no? Porque de golpe el que tenía que acordarse la clave privada aparece muerto y pasan cosas, ¿no? Esto, digamos, apura la descentralización. Ahora, yendo un poco al análisis previo, si vos tenés una moneda alternativa que te permita saltarte este medio de esta censura en lo que es el medio de intercambio, porque lo que te impide justamente es hacer transacciones, porque si es al caso, creo que lo que está en el fondo SWIFT que corresponde, por ejemplo, a Rusia, sigue siendo de Rusia. Sin embargo, ¿por qué no les sirve? Porque no lo pueden utilizar. ¿Por qué no lo pueden utilizar? Porque ellos lo necesitan utilizar. O sea, en definitiva, lo que vos estás diciendo ahí, lo importante es que sea medio de intercambio. Entonces, este proceso de hiperbitcoinización, en el que hablan de que de golpe, un día para el otro, todos los bancos centrales van a cambiar las reservas de dólares a Bitcoin, sin pasar por un estadio previo en el cual eso se utiliza, aunque sea como medio de intercambio para saltarse restricciones internacionales, y es un poco iluso. Yo creo que en ese sentido están acertando desde China, por lo menos desde la opinión, ¿no? Que se puede hacer un análisis de cuál puede ser la visión a largo plazo, que muy, muy difícil no es. Ellos saben que el interés de ellos es simplemente reemplazar al dólar como medio de intercambio porque es lo que cuenta. No les interesa reemplazarlo como reserva de valor. O sea, lo que quieren sacarle es la utilidad. O sea, la primera utilidad que tiene una moneda es ser medio general de intercambio. Y por eso es tan importante que justamente lo que le sacaron a Bitcoin
en su momento, Sí, cuando la fue capacidad cooptado, de hacer. fue la capacidad de ser medio de intercambio. Sí, sí. Después de eso ya está. Y fíjate que es lo mismo que le quiere sacar China al dólar. Le quiere sacar la capacidad de ser medio de intercambio internacional. Exactamente, que de golpe todos los dólares que vos tengas no te sirven porque yo comercio en yuanes. Claro, no es que fueron a pedirle a Rusia que cambie sus reservas por yuanes, ¿me entendés? O a todos los países a pedirle que cambie sus reservas por Que yuanes. es como No. cuando te dicen, che, vendé tu casa, vendé tu familia, vendé a Claro. tu mujer, vendé a tu hijo y comprá Bitcoin. Claro, no le ¿viste? dijeron a Putin, Y vendé a tu guárdatelo mujer, y metete la clave privada en donde no te da la luz, Sí, porque sí. no es así. hipoteca de Rusia y comprar yuanes. No le dijeron eso. Que se va a la luna, to the moon. Sí, porque Porque sube de precio. Porque el día de mañana Estados Unidos se le va a cantar que tiene que comprar yuanes, ¿me entendés? Sí, sí. No, acá se le está sacando la utilidad primordial como moneda, medio de intercambio. Obviamente no dentro de Estados Unidos o de los países dolarizados, sino como medio de intercambio internacional. Que es, bueno, donde... No, Donde estamos cuenta, muy sí. lejos de que se yuanifique Estados Unidos. Estamos lejos, pero bueno, tenía una esfera de influencia Sí, sí. grande y no pequeña, o sea, en países clave, desde Sudamérica hasta el sudeste asiático, hasta Oceanía, Asia y África. Bueno, no es poco, digamos. Sí. O sea, es grande. No creo que Japón se ponga a comerciar en yuanes. Creo que Estados Unidos podría intentar un contraataque en ese sentido, exigiendo que la moneda de intercambio para ciertos tipos de alianzas estratégicas sea el dólar. Pero después, digamos, el año, una vez que esto se aplique, va a estar hecho. Bueno, creo que Arabia Saudita había dicho también que iba a comerciar, no iba a comerciar en dólares con China, si no me equivoco, para chequear. Creo que había escuchado algo así. Interesante. Sí, porque ahí viene lo del petrodólar, viste, y todo eso también. Entonces, bueno, si quieren vamos a los problemas que tiene el yuan para lograr reemplazar al dólar, ¿no? Lo interesante es que ninguno de todos estos problemas suceden con Bitcoin Cash, ¿no? Bitcoin tal cual fue diseñado por Satoshi Sí. Nakamoto. Esto obviamente no aplicaría en la versión BTC. Sí. Porque primero tiene que ser medio intercambio. Exactamente. Entonces, lo que está intentando China es ser medio de intercambio internacional, no reserva de valor. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, las primeras cosas que se le ponen a China que le impiden esto es, para empezar, el control de capitales. O sea, China tiene que levantar sus controles de capitales. Hay que ver si lo quieren hacer, ¿eh? Claro, para hacer reserva internacional, sobre todo, tenés que levantar tu control de capital. Porque si, por ejemplo, vos decís, bueno, yo Banco Central o quien sea, mantengo mi saldo de tesorería en yuanes. Ok. ¿Y qué pasa si quiero cambiar mi moneda por otra? ¿Vos me la cambiás? No, controles de capitales. No, eso no puede ser así. O sea, el dinero tiene que poder fluir dentro y fuera de la economía china. O sea, vos tenés, o sea, si querés que la gente, sobre todo, ahorre en yuanes, tiene que poder disponer de su dinero cuando quiera. Como pasa con el dólar, ¿no? Si una empresa quiere poder comprar cosas, o si alguien interno de China quiere comprar cosas afuera, con dólares podría. Con el yuan no. Entonces, una de las primeras cosas que tienen que hacer es levantar los controles de capital. Después, el problema es que si sacás los controles de capital, no puedes tener un control pleno de la economía china. O sea, la clase política china tiene que saber que si quiere tomar el lugar del dólar con el yuan, va a tener que perder el control pleno que tiene de la economía china. Entonces, ahí tiene que elegir. Vos no podés querer tener control pleno, con control de capitales y todo, y en simultáneo ser la moneda del planeta. No. Salvo que literalmente conquistes y obligues al resto a usarla, el resto no lo van a elegir. Salvo que empiecen a anexar países, no van a poder lograrlo. Van a tener que liberalizar, como pasa con el dólar hoy. Por otro lado, si quieren reemplazar al dólar, en el momento que sean reserva de valor internacional, van a tener una tendencia a tener déficit exterior. Y esto es algo que el gobierno chino tiene que saberlo también, ¿no? Cuando vos sos el emisor del dólar, lo que sucede, o cuando sos el emisor de una moneda internacional que es medio de intercambio y reserva de valor, lo que vas a tener es que la gente fuera de la economía china va a demandar yuanes, ¿no? Y vos se lo vas a tener que dar, pero no se lo puedes dar directo, obviamente. No le puedes regalar plata a la gente. Va a tener que, por ejemplo, inflar, ¿no? Porque si no, a ver, si no lo hace, lo que sucede es que se aprecia el yuan, lo cual le complica la competitividad al gobierno chino, ¿no? Porque te encarece el valor del yuan, a la gente fuera de China le es más caro importar productos chinos, porque denominados en yuanes vale más.
O sea, el yuan va a valer más contra su moneda local, entonces va a tener que decidir no hacerlo o importar menos o lo que sea, entonces baja la exportación de China. Y si China no quiere que se revalorice su moneda, va a tener que imprimir y, no sé, dársela a sus ciudadanos, por ejemplo, los cuales... En formato de UBI. En formato de UBI, los cuales van a tener que, o a la empresa, o no, consumirlo directamente por, no sé, reservas de otros países o lo que sea. O sea, van a tener que de alguna forma suplir la demanda exterior para que no se aprecie demasiado el yuan muy rápido. Entonces, una de las formas, por ejemplo, es darle dinero a la gente. Vamos a decirlo así simplemente, darle dinero a la gente. Ponerle plata en el bolsillo a la gente. Pero el problema de esto es que los ciudadanos chinos van a empezar a consumir productos extranjeros. Entonces, de acá viene el déficit exterior de balanza comercial que van a tener los chinos. Entonces, no pueden tener todo en simultáneo. Y además tienen que abandonar las devaluaciones competitivas. Porque nadie va a ahorrar en una moneda que le hacen devaluaciones competitivas. Porque lo que hacen muchos países es justamente lo contrario. Sí, devaluar la moneda para que sea más barato contratar. Claro, para que sea más barato contratar y comprar productos de ese país. Entonces, digamos, te volvés más competitivo a nivel precios simplemente porque te devaluaron, digamos. Esto en el largo plazo tiene consecuencias. Porque la empresa a su vez tiene que, por ejemplo, importar tecnología o bienes de capital o un montón de cosas de fuera que si le devalúas le es más caro, entonces le bajas la competitividad a la empresa. Es como un placebo a corto plazo, vamos a decirlo, ¿no? Sí, es como un boost de esteroides, pero que después, digamos, te deja roto. Te deja roto, sí, exactamente. O sea, con una economía completamente inflada artificialmente, sí, que no es sostenible. O sea, que empieza a sentir los rezagos más adelante. Exactamente. Lo mejor es tener una moneda que se vaya apreciando lentamente, ¿no? Sí. O que por lo menos no pierda valor. Claro, no explosivo, que no pierda valor. Entonces, si China quiere cumplir con todo esto, no va a poder. O sea, tiene que levantar los controles de capitales, por lo menos, y tiene que saber que no va a tener control pleno de la política económica o de la economía china, ¿no? Entonces, si quieren ocupar el lugar del dólar, van a tener que liberalizar. Todas estas cosas, curiosamente, con Bitcoin Cash no hace falta ninguna. Porque no hay control, no existe el control de capital con Bitcoin Cash. Claro, o sea, de movida, con Bitcoin Cash vos tenés plena libertad de movimiento dentro de la red de BCH. Claro. Y en cualquier mercado internacional vos tendrías la capacidad de ir y cambiarla por la moneda local, por ejemplo. Por defecto esto no es un problema. Exactamente. O sea, de movida esto ya no existe. O sea, está planteada de base. O sea, y no es una moneda que está atada a la economía de un país. Y obviamente no hay devaluaciones competitivas porque no hay emisor. Exactamente. O sea, no tenés un emisor centralizado, tenés un proceso de minería completamente descentralizado, o sea, en el cual los nodos interactúan. Que yo, por ejemplo, cuando Ian recién al principio comentábamos acerca del sistema SWIFT, el sistema alternativo que se quiere implementar desde el punto de vista chino, es como, claro, ¿qué son? Sistemas de registro, en definitiva. Es una forma de tener un control de quién tiene qué. Bueno, pero centralizado y nominado en monedas que están centralizadas. Sí. Esto es un sistema de control de quién tiene qué, descentralizado. Sí. Y nominado en una moneda descentralizada. O sea, Bitcoin Cash, esto no nos lo cansamos de decir, Bitcoin por diseño es la moneda y es a su vez la forma en la que se transmite esa moneda, es la red por la cual esa moneda circula. Bueno, donde se adopta esa red, automáticamente esa economía ya está abierta a todos los lugares donde esa red fue aceptada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Vos no tenés un estado que te va controlando, que te va diciendo, bueno, a partir de ahora vos puedes utilizar esta moneda para hacer determinadas cosas o vamos a tratar de promocionar la moneda en este lugar. Sí. Sino que, por el contrario, vos tenés una opción que inicialmente puede ser mucho más lenta, pero que tiene unas ventajas técnicas que lo pueden hacer superior. Y esto es obviamente algo que, si uno ve el gráfico de la adopción, la cantidad de transacciones, iba creciendo hasta que obviamente se choca con el límite artificial en 2014-2015. Después, el proyecto queda como en un estado de stand-by y hay un proceso de desadopción. Pero fíjense justamente que mucho antes de que se hablara de esta narrativa de reserva de valor, ya era utilizado como medio de intercambio porque las transacciones iban creciendo, porque la cantidad de personas y negocios que adoptaban Bitcoin como una forma de aceptar pagos digitales iba creciendo, ¿no? Sí. Es como que le dieron la pausa en el tiempo justo como para decir, ok. Y donde tenían que darle tiempo justo. Claro, exactamente, como para decir, bueno, dennos un par de añitos que nosotros desarrollamos nuestro sistema de pagos digitales, sí, ¿no? A expensas de el dinero libre descentralizado. Y obviamente, por el otro lado, crece el hype, ¿no? Es decir, bueno, esto es un sistema inmutable, qué sé yo. Y encima
convencen a la gente de que eso tiene que ser primero una reserva de valor. Cuando nosotros vemos qué es lo que están haciendo las personas, en este caso los países, no buscan reemplazar, por ejemplo, la moneda de reserva de valor en reserva de valor. Buscan atacarla donde saben que obtiene esa característica de reserva de valor, en que es un excelente medio de intercambio. Esto hay que decirlo. Si el dólar estadounidense es reserva de valor global, es porque es un excelente medio de intercambio. Sí. Y porque tiene todas estas características que el yuan no puede o va a tener, digamos, dificultades en adoptar. Sí, va a tener que ceder para poder ocupar ese lugar. Un montón de cosas. Por otro lado, con Bitcoin Cash, de nuevo, esto es un requisito. Sí. O sea, si... O sea, tenemos la estrategia china, si querés, Sí. sin el gobierno chino pujando atrás, pero sin todas las desventajas del yuan. Exactamente. Bueno, esto obviamente puede generar, desde el punto de vista de los países, ¿no? que hay casi 200 países prácticamente, ¿no? Sí. Va a haber países que van a estar del lado de Estados Unidos, que van a querer por cuestiones bien, digamos, que les benefician. Otros países que probablemente consideren en el corto, mediano o incluso largo plazo más beneficioso adoptar el yuan chino. Y puede haber incluso un tercer tipo de países, incluso países que estén dispuestos a renunciar a una moneda nacional, pero reemplazarlo por algo que no puede ser utilizado como una herramienta de ataque. Entonces, esto sería muy interesante. Imagínate la estrategia de China, ¿no? Pero con algo como Bitcoin Cash. Sí. No. Suponete que el gobierno chino estuviera promoviendo. Esto es algo que obviamente no pasaría nunca porque es demasiado el poder. Sí, es más probable que promuevan el esperanto que Bitcoin Cash. Exactamente, es más probable que promuevan la democracia parlamentaria antes que pero la democracia directa. La democracia directa. Popular, sí. Pero, ¿qué pasa? Que justamente, y esto es algo muy interesante, creo que había... Bueno, no, esto me estiraría mucho si lo dijera, pero básicamente lo que voy es... Sería interesante ver un país que diga, bueno, está bien, yo no controlo la moneda, pero si esto tiene éxito, nadie más la va a controlar. Sí. O sea, renuncio a un poder que tengo ahora, que es obviamente tentador, digo, lo suficientemente tentador como para que no hagan esto, Sí. pero... Le inhabilito al resto también. Inhabilito al resto también. Sí. Se terminó para siempre La vara va a ser igual para moneda todos. como un arma política. Esto sería, digamos, la única forma en la cual se podría, creo yo, implementar desde el Estado una criptomoneda a nivel mundial, que, Sí. digamos, se empiece a utilizar como medio de intercambio, se aprecie tanto que, bueno, evidentemente la gente la elija por una cuestión de ahorrar el poder adquisitivo, y si esto es realmente descentralizado y no hay ninguna forma de poder coactivo, como es el caso de BCH o el protocolo original de Bitcoin, bueno, evidentemente la gente va a salir corriendo. Sí, o sea, no le van a tener que... Pero incluso en los países en los cuales no se pueda... Sí. Muy, van a muy encontrar distinto la al manera. caso Salvador, en el cual el gobierno creó una wallet estatal y todo el mundo usa la Lightning Network en servicios custodiales y todo esto. O sea, O sea, estamos hablando de esto, si esto se adopta masivamente en una escala Sí. no custodial, digamos. Sí, exactamente. No estamos hablando de la No, adopción la versión vía- Chivo, que encima, bueno, contaron que la billetera Chivo, by the way, no estaba permitiendo pagos de la wallet, ¿cómo se llaman? Con la que siempre se pelean los de Samurai. ¿Qué sería? ¿Wasabi? Wasabi, sí, no estaban Tremendo. recibiendo pagos de Wasabi Wallet, sí, los bloquearon. Por cierto, ¿no? Es como... Wasabi Wallet, para los que no la conozcan, es una billetera de BTC que está más orientada a, digamos, lo que sería la privacidad o la protección de fondos, porque tiene un mecanismo de mezcla de monedas similar a lo que sería, por ejemplo, un CoinJoin como Cash Fusion. Sin embargo, lo critican particularmente las personas de Samurai Wallet, que es otra billetera, porque consideran que el protocolo que ellos tienen no es lo suficientemente seguro y se puede rastrear de alguna manera y que tiene ciertos puntos. Esto como para que más o menos se metan en el salseo y se entienda el contexto que estamos diciendo. Sí, sí. Bueno, es interesante, ¿no?, que efectivamente sale una transacción, se registra una transacción en la cadena de bloques de BTC desde una billetera Samurai Wallet y Chivo falla en acreditar, cosa que no ocurriría. No, pasa con la de Wasabi, no con Chivo. Perdón, sí, no, pero Chivo no acredita. No acredita. La transacción se recibe, Sí, no, el se usuario lo queda. No lo queda. se quedan con los fondos. Sí, Evidentemente le dicen, no, estos fondos no los puedes usar porque se me canta Lavado que de no. dinero. Claro, exactamente, cualquier argumento. Entonces, claro, todas las ventajas supuestas de este sistema se pierden automáticamente en el momento que vos introducís custodios, que es la única forma en la cual se puede utilizar. Obviamente esta fue una estrategia de marketing Sí. espectacular, como para tener un poco de atención al país. Evidentemente lo están dejando de lado porque les está yendo mejor con la estrategia de marketing de meter Sí. presos A a todo ser vivo que respire, básicamente.
Entonces, Sí. nada. Esto sería como un poco la alternativa. Entonces, claro, no estamos hablando de ese tipo de opción. Tampoco la adopción unilateral en un país que ni siquiera tiene acceso a servicios básicos. Sí. No vamos a mencionar, investiguen por su cuenta. Pero bueno, si en el comercio internacional se utilizara una moneda centralizada, podría haber países que bien estarían dispuestos a renunciar, ¿no? O sea, hay lugares donde, qué sé yo, la casta política, por así decirlo, tiene una sensación de preferencia Sí, temporal un poco más baja que O sea, otros países. si hay una monarquía. O sea, no es lo mismo, claro, por ejemplo. Un monarca capaz que prefiere empezar a ahorrar en la moneda que vale. Exacto. En vez de emitir la suya que no vale. Exactamente. O sea, si vos tenés un microestado y qué sé yo, si me conviene cualquier moneda, agarro, viste, la que usan los vecinos, más o menos. Sí. No. Podría elegir otra en ese sentido, ¿no? No está tan atado como un país que tiene, digamos, control de las reservas internacionales como puede ser Estados Unidos hoy en día. No tiene sentido. Sí. O sea, por eso los estados hoy en día se pelean, pero dentro del contexto internacional, que creo que Marcelo en un momento había hablado de anarcotiranía, como para definir a ese contexto en el cual, digamos, tenés, digamos, una presencia absoluta en el mundo de estados, pero entre ellos tienen un sistema que es anárquico, o sea, entre ellos se aplica toda la ley del libre mercado y todas las... o sea, si los ves como individuos, si los ves como una sociedad, si a cada sociedad, a cada país le asignás una persona en una sociedad, es un contexto de anarquía. Sí. Bueno, es el muro contra el que se choca China. Exactamente. No pueden usar planificación centralizada con el resto de países. Salvo la única alternativa a esto sería un Estado global. Sí, es anexar a todos. Exactamente, un Estado global o organizaciones supraestatales que controlen todo. Pero hoy en día no tenés eso. Tenés una situación de anarquía. Efectivamente, la anarquía es factible, lo vemos en el comercio internacional principalmente. Y en que, bueno, evidentemente, esto es un contexto que se da. Si vos tenés una economía de 200 individuos, puede que haya uno al que le interese decir, sí, capaz que a mí me interesa renunciar a la posibilidad de yo emitir moneda en mi parcela para que se adopte una moneda que no tenga un control central. Uno tiene que haber, seguro. Dos, puede ser también. Y ya una vez que eso se considera suficiente masa crítica y empieza a molestar. Por eso, qué sé yo, lo que hubiera sido ideal en una época de Guerra Fría, por ejemplo, entre los países del movimiento no alineado, hubiera sido una criptomoneda descentralizada como medio de intercambio y ya está. Se termina todo, básicamente. Se termina la Guerra Fría. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya interesado este nuevo episodio. Ya saben, tienen todas nuestras redes sociales abajo. Sí. Acuérdense de escucharnos también por podcast, siempre presente. Todavía la aplicación está, así que úsenla. Sí. Está en la descripción y bueno. También estamos en Odyssey, Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, Odyssey, dijiste. Odyssey. Estamos en todos lados, básicamente evitando la censura. Así que bueno, esperemos que les haya gustado el episodio y nos vemos el viernes que viene. Chau. Hasta luego.